Gracias a los presentes por asistir al cierre de la Feria del Libro con nuestra actividad Tres formas de arte. Durante los últimos días han ido pasando por esta carpa diferentes escritores presentando sus libros. 6 escritores canarios de fantasía hemos querido darle un enfoque diferente y gracias a la colaboración de 6 estupendos ilustradores daremos vida a través de 6 relatos a quienes mejor pueden hablar de nuestros libros, los personajes. Esperamos que lo disfruten. Hay un lugar en el que miles de mundos dispares confluyen. Un lugar donde el viajero elige una historia que vivir, unas emociones que compartir, un recuerdo imborrable. En ese lugar, a medianoche, cuando la quietud y el silencio atraviesan las paredes, se abren las puertas de esos otros mundos. Los personajes que dan vida a los libros atraviesan las dimensiones y se reúnen para compartir un pedazo de su vida. Esta es una de esas noches en la que 6 protagonistas de libros de autores canarios se reúnen en el centro del saber, en la augusta ciudad lamida por las olas que aguardan inquietas el acontecimiento que allí iba a acaecer. Aquella noche, Dorken había sido el primero en llegar. Su rostro barbilampiño asomó a aquel portal vetusto, cincelado por la mano del tiempo. Aquel portal por el que había logrado salir del libro al que pertenecía, del mundo en el que había sido creado, del tiempo que le había tocado vivir. No había nadie en la biblioteca. La luz de la luna atravesaba los ventanales y bañaba de calidez aquel solemne santuario del saber. Cientos de anaqueles atestaban las paredes, rebosantes de libros que se apiñaban sin orden aparente. El hechicero paseó la mirada por el salón y, cuando estuvo seguro de que ningún ojo indiscreto lo vería, atravesó el portal y se acercó a una de las ventanas, embriagado por una extraña aprehensión. Había viajado a este mundo, a este tiempo decenas de veces y aún no se acostumbraba a él. Mientras observaba apoyado en su báculo negro las farolas del exterior que iluminaban sin fuego alguno, pensó en lo mucho que la humanidad había avanzado, en lo mucho que había prosperado. Entonces se acercó a los anaqueles, tras rodear la larga mesa de mármol que presidía la sala, y comenzó a hojear los lomos de los manuscritos en busca de un título que no lograba encontrar. Pronto la ansiedad se apoderó de él. En aquel momento comenzaron a cruzar el portal el resto de los personajes que cada noche se reunían en el gran salón de aquella biblioteca. Dorken los observó en silencio mientras tomaban asiento. Argot le hizo una breve reverencia antes de sentarse a un extremo de la mesa. El meledino siempre trataba de pasar desapercibido en aquellas reuniones, pero su halo era demasiado grande para no llamar la atención. Luego estaba Van, jovial, risueño, parlanchín, con aquellos ojos de fuego que parecían no querer perderse nada. Plata se detuvo un instante en el portal, siempre alerta, siempre impredecible. Tras él llegó Whale. Era extraño, pero cuando aquel ser atravesaba el portal, traía de su mundo una estela intangible con aroma a salitre, a brisa marina, como un aura que lo persiguiese. Y por fin llegó Isabel. Unos minutos más tarde, cuando ya todos comenzaban a impacientarse, la vampira cruzó el portal con aquel andar seductor, sugerente, esbozando una leve sonrisa. ¿Sucede algo, Dorken?, preguntó al sentarse, viendo que el hechicero permanecía junto a los estantes. Dorken trató de ocultar la inquietud que sentía. No es nada, contestó acercándose a la mesa y tomando asiento. No está en los estantes, dijo de pronto Argot. Ante las miradas inquisitivas de los presentes añadió: los señores de los 7 tronos, su libro no está en los estantes. Dorken se sobrecogió.
¿Cómo podía saber el meledino lo que le había estado buscando? ¿Cómo sabía que no estaba allí? ¿Y qué?, preguntó Van, incapaz de ver en ello un problema. Alguien lo ha cogido, intervino Plata, que parecía haberse dado cuenta de cuáles eran los miedos del hechicero. Un nuevo lector, lo que significa un nuevo comienzo. El semblante de Dorken se ensombreció. El medio vampiro había elegido las palabras como dardos envenenados. No puedo volver allí. Aquel olor a muerte, aquellos malditos dioses, fríos, despiadados, y aquellas terribles criaturas. Sus ojos. Hizo una pausa. No logró olvidarlos. Todos revivimos nuestras propias historias cada vez que alguien lee alguno de nuestros libros, le recordó el meledino, añadiendo a su habitual tono inclemente una pincelada de compasión para sorpresa de todos. Pero siempre hay algo que cambia, añadió Plata. Recuerda eso, Dorken. Tu historia nunca es igual para dos lectores. Ahí radica la magia de los libros. Trata de disfrutar de ella. ¿Acaso has sufrido tú la ira de los dioses, Plata? ¿Acaso has visitado sus mazmorras?, bramó el hechicero en una súbita explosión de ira. Luego, afligido, musitó. ¿Has perdido a tu familia? Un denso silencio se adueñó de la biblioteca, mientras el eco de las palabras del hechicero reptaba aún por los anaqueles. Todas las miradas descansaban en Dorken. Lo siento, no he querido... Lo sé, lo atajó Plata con una sonrisa casi paternal. Si pudiésemos hablar con nuestros autores, divagó Wade, su mirada perdida, como si pudiese ver al suyo. Entonces sonó la voz jovial de Van. «Carlos González Sosa, se te ha ido un poco la mano, ¿no crees?», exclamó señalando con el índice como si reprendiese al autor. Todos en la biblioteca estallaron en carcajadas, y Dorken no pudo evitar que una sonrisa aflorase en sus labios. Al fin y al cabo, angustiarse no le ayudaría en nada. «Bien», intervino Isabel, arrellanándose en su silla y cruzando aquellas piernas interminables. «En honor a Dorken y a su libro, Los Señores de los Siete Tronos, hagamos de esta noche una noche inolvidable». Estaba otra vez allí. El aroma a papel antiguo, a portadas recién impresas, a millones de páginas de saber y fantasía le daban de nuevo la bienvenida. Y arropaba el silencio de la biblioteca, la inmensa torre circular donde solo podían verse montañas de libros, nuevos pisos a medida que los escritores daban rienda suelta a sus manos y una mesa redonda con 6 asientos. El lugar donde los personajes de diferentes historias se encontrarían de nuevo. Plata miró atrás y sintió curiosidad por abrir las páginas del libro de donde había surgido. La sombra de Eidoc parecía vigilarle con un ojo verde que desconocía, así como le resultaba familiar su equivalente en Hijos de la Luna. Se alegraba el saber que su creador no había escrito su sino, al menos por el momento. Pero no debía adentrarse en su propio futuro, abriendo las páginas narradas por Sandro d'Oreste, si no quería cambiar toda su historia. Aún así, su mano tembló al acercarse al primer tomo, fuera de su voluntad. La controló. No conocía su futuro, pero sabía que en las primeras páginas podría recordarles. Su familia, su amada, llevaban tiempo siendo espinas clavadas en su alma, pero no promesas futuras. No había de eso en su mundo. Era su sino estar solo en la guerra que sacudía su hogar, el llamado submundo. Era cuanto conocía. Su único consuelo era la voz que le acompañaba desde nacimiento, su consejero particular al que solo él escuchaba. Aún le resultaba extraño ese vacío cuando atravesaba el portal, pues la voz no se hacía presente al otro lado. No había muchas diferencias entre su mundo y el que le esperaba tras las puertas de la biblioteca. Era por eso que no las cruzaba.
No le apetecía encontrarse con sus habitantes, quienes lo tratarían con recelo o solo buscarían controlarlo. Prefería compartir sus anécdotas con sus congéneres, con los protagonistas de otras historias que nada tenían que ver con él. Al fin y al cabo, siendo un híbrido entre vampiro y hombre lobo, un ser escogido como alfil en un combate comandado por dioses, sería difícil hacerse entender para los pobladores de aquel mundo, aunque su autor lo intentaba con repetido empeño. Esa noche, como tantas otras que habían compartido, serían 6 los que se personarían en la mesa. Respetaba a Argot por sus andanzas y por la experiencia de sus ojos. Sabio, poderoso, cauto. Sería un ejemplo para Plata, si bien sus objetivos eran muy diferentes. Y no podía faltar el otro hechicero, Dorken, quien ya había hecho acto de presencia. Más joven y de sentimientos más humanos que su compañero, aportaba un tema al que Plata gustaba de sacarle conversación: los dioses de su mundo. Eso sí, el báculo que portaba no le inspiraba confianza. Luego estaba Van, un curioso chico de pelo azul y ojos brillantes de color naranja. Nunca había conocido a un simple humano que reuniera sus características. Que fuera cortito era algo propio de su especie, y a efecto final divertido. Corría el rumor de que sus autores conspiraban para que Plata conociera a la familia del joven explosivo. Se preguntaban qué clase de aventura les tendría preparada. A buen seguro que en último lugar haría acto de presencia Isabel, la hermosa vampira. Plata recordó haber estado a medio latido de dispararle entre los ojos. Respetó el lugar en el que se hallaban hasta conocerla, hasta comprender que poco tenía que ver su naturaleza con aquellos vampiros que habían esclavizado su mundo. Qué fascinante era moverse así por universos tan dispares, aun juntando a seres tan parecidos. La mujer era el culmen de la belleza y la lujuria en ese lugar extraño. Y, por último, estaba Wayne. Seguro que ignoraría los preceptos de la biblioteca y aparecería nadando hasta la costa. De poco servía la magia ajena contra el magis del clan Ballena, aquel que era uno con el agua. Ellos eran los 6, los que habían sido reunidos por los libros en esa noche de luna llena, los 6 estandartes de sus autores hasta el momento. Plata se acomodó en uno de los asientos, relajó su pistola sobre la mesa y se unió al debate de sus compañeros. Otra vez podían ser libres de su fortuna y descansar de las andanzas de su vida. Otra vez sería una noche memorable. Siempre llegaba a través del mar. Parecía que el portal conectaba el mundo físico por su devoción al líquido elemento. En medio de las oscuras aguas, débilmente alumbradas por el astro plateado, se desenvolvía con la misma gracia que un delfín, o una ballena, que era el clan al que pertenecía. Dejaba en blanco su mente, explorando aquellas cálidas aguas, tan distintas de las frías de su mundo natal. Las criaturas que allí habitaban eran asustadizas, lo propio de un mundo en el que el hombre se mostraba desapegado de la naturaleza. Cuán equivocados se encontraban estos humanos tan civilizados en separar lo que debía permanecer unido. Esquivando los extravagantes barcos, se encaminó a la orilla, pues la auténtica razón de su visita lo aguardaba. Sus pies hollaban la suave arena, dejando testimonio de su presencia. El agua se escurría por el moreno torso desnudo, trazando sinuosas líneas en su recorrido hasta el suelo. Lamía el delicioso salitre, aspirando con vigor la embriagadora brisa nocturna. Sus ojos grises se clavaron en el majestuoso edificio que se erguía tan cerca de la costa. Echó un último vistazo anhelante al mar, que se despidió con una débil ola antes de internarse en la odiosa civilización. Otros mundos le dieron la bienvenida, el mismo pequeño grupo de siempre. Un hombre de aspecto sombrío, cuya atención parecía centrarse en el destino. Un chico de ojos incandescentes con el poder de reducir el mundo a cenizas, pero con un corazón amable que se lo impedía.
Un hechicero que, a pesar de su carácter introvertido, enarbolaba con firmeza un oscuro báculo, demostrando con un gesto su inmenso poder. Una belleza inmortal con una fuerza que le permitía conseguir todo menos su anhelada libertad. Un ser atrapado entre dos mundos, un cazador que perseguía a aquellos que lo habían maldito. Whale no podía evitar preguntarse por qué él había sido elegido, por qué los grandes espíritus habían designado al joven Magis Aqua como representante de los suyos, siendo su carácter tan solitario y sus formas tan bruscas con la gente, cuando estaba claro que su amada y risueña Raven hubiera sido la más idónea en ese papel. No podía evitar preguntarse si en dicha elección había intervenido un ser superior con un retorcido sentido del humor que disfrutaba con su sufrimiento. Él, que a ojos de los demás podía parecer un bárbaro semidesnudo, no creía encajar en ese cuadro, pero cuando tocaba su turno, todos se giraban hacia él, expectantes. Era entonces cuando dejaba de cuestionarse y comenzaba sus narraciones. La luz se atenuaba y el frío crecía. Los espectadores se arrebujaban en sus abrigos, perplejos al comprobar cómo a él no le afectaba. Los numerosos tatuajes de ballenas y orcas que surcaban su piel se encendían con fulgores azulados y rojizos a medida que la magia invadía la atmósfera. Mientras hablaba, moldeaba el agua a su antojo, formando figuras animadas en el aire. Contaba historias sobre los secretos que se escondían en el mar, canciones que jamás subían a la superficie, que solo los más atentos tenían el privilegio de escuchar. Leyendas que pasaban de generación en su tribu, convertidas en los pilares fundamentales de sus vidas. Hablaba sobre la triada del oso, la ballena y el cuervo, donde este último ejercía su dominio divino sobre el resto de clanes. Y en este punto no podía evitar pensar en ella, en sus hermosos ojos bicolor, azul como el cielo, verde como el bosque, en cómo había luchado por salvarlo de su autoimpuesto aislamiento. Un carraspeo solía devolverlo a la realidad. Continuaba alabando las maravillas de su mundo, donde el hombre y la naturaleza convivían en perfecta armonía, donde el equilibrio se mantenía con el duro esfuerzo de sus habitantes. Siempre acababa exhausto y aprovechaba para perderse entre los numerosos pasillos de ese extraño lugar. Innumerables libros lo poblaban, invitándolo a internarse en sus páginas insinuantes. A veces se paraba ante Compendio de Mundos, el libro que ocultaba decenas de realidades, incluyendo la suya. Le invadía un escalofrío al imaginar qué hubiera pasado si otro relato hubiera ocupado su lugar, pues no todas las criaturas que se escondían entre esas páginas eran benignas. David Melián Godoy, en su sabiduría, había optado por llevar a esta pacífica reunión a una de sus creaciones más apropiadas. Pero en esa vorágine de dimensiones donde acechaban terribles monstruos y los héroes podían ser derrotados, se mantenía un equilibrio nacido de las existencias, donde se imponía la naturaleza de los justos y obtenían su merecida recompensa. Whale siguió paseando, escuchando el sinfín de historias que ansiaban escapar de sus tomos, como había hecho él, y unirse a su aventura en el mundo real. De todos los lugares posibles en los que Van se imaginó pasando la noche, aquel sin duda era el último que se le habría ocurrido. Él, que lo más que le gustaba hacer era salir de marcha, estaba en una biblioteca. Él, que no había cogido un libro en su vida. Él, que siendo capaz de hacer explosiones con su cuerpo, lo que menos quería era estar en un lugar rodeado de elementos fácilmente inflamables. La primera vez que llegó a ese lugar pensó que allí debería haber aparecido alguien como su líder, uno, para poder librarse de ellos un rato. O mejor, armas. Así ellos se librarían de ese psicópata durante la noche. Aunque quien mejor se lo pasaría en esa biblioteca sería el cerebrito de Master, o Biff, que le encantaba leer.
El recuerdo de la chica hizo que su mirada perdiera el brillo anaranjado. Le costaba olvidar que Vic ya no estaba. No la encontraría en su mundo, ni en ese al que se transportaba cada noche, uno casi idéntico al suyo, pero en el que no existían marcados, ni los terribles peines. O al menos eso le habían dicho, pues igualmente había gente que asesinaba sin motivo aparente. El taconeo de la llegada de Isabel le hizo salir de su mundo de pensamientos. Lo único bueno de esa biblioteca era el grupúsculo de 5 personajes que también aparecían con él. Isabel, la vampira, le fascinaba, aunque cada vez que hablaba con ella tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano por mirarla a los ojos y no al escote. El día que Avan le dio por buscar el libro al que pertenecía, se quejó indignado porque habían escrito Hades con H, e Isabel le explicó que el Hades con H se refería a un dios griego, mientras que su grupo era Hades sin la H porque pertenecía a los ángeles desvanecedores. Ella se lo explicó con suavidad y sin burlarse, no como ese híbrido de hombre lobo y vampiro, Plata, que estuvo riéndose varios días a su costa. ¿Lo habría incluido en su lista de gente que le caía mal? ¿Pero a quién quería engañar? Ese tipo imponía demasiado como para verlo como enemigo. Dorken sí le caía bien, le parecía fascinante. Él decía haber conocido dioses. En cambio, Whale había cometido un terrible error, uno imperdonable. Le había dicho que pertenecía al clan Ballena, craso error, ya que ahora cada vez que le veía tenía las irrefrenables ganas de preguntarle si hablaba balleno, como la de Buscando a Nemo, y cómo podía mantener una charla agradable y distendida con esa cuestión en mente. Argot también le resultaba imponente, aunque lo más que le gustaba eran sus ojos violetas, que le transmitían confianza. Suponía que sería porque le recordaban a los de Sensei, y no conocía a nadie más bueno que la cofundadora de los Hades. El día que halló su libro, el corazón se le desbocó. Lo sujetó entre sus manos temblorosas. Era él mismo, con sus ojos naranja brillando en la oscuridad, quien aparecía en la portada de la primera parte de la saga Dominadores de Almas. Y tras esa novela había 3 más, un total de 4 libros escritos por Melanie Garzón Sousa. Dejó el de Hades y cogió el último, Marcados, donde su líder, Uno, le devolvía la mirada seria que tanto le caracterizaba. Cerró los ojos, tomó aire y se dispuso a abrirlo, cuando una mano le detuvo. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso?, le preguntó Plata. A pesar de que Van era bastante más alto que él, le contempló con miedo, pero aún así asintió. Necesito saber si volveré a ser feliz, le respondió en un susurro para que los demás no le escucharan. Me daba vergüenza. Perder a quien amamos duele, pero créeme que lo mejor para sobrellevarlo no es destriparte tu futuro. Disfruta la vida. Confía en mí, que soy mucho mayor que tú. Y además estás medio muerto, ¿no?, añadió Van, con el que se ganó una mirada iracunda del híbrido. Pero la muerte y la vejez los llevas muy bien, prosiguió, intentando matizar sus palabras. Como decía, ¿realmente quieres conocer tu final?, insistió Plata. Van dejó caer los brazos y colocó la novela en su sitio. No quería saberlo. No quería descubrir si sería feliz o se desesperaría esperando la llegada de ese futuro. Ni tampoco quería saber si terminaría mal o estaría amargado el resto de su existencia. Sonrió un poco más tranquilo. Esperaría para vivir lo que le tocaba. Al igual que los lectores siempre aguardan pacientes la llegada de cada nuevo libro, de cada nueva aventura. Como cada noche que sus sueños le llevaban a aquel extraño lugar, Argot se preguntó qué hacía allí en tan curiosa compañía. A pesar de su natural atracción por las bibliotecas, aquella le parecía extraña, misteriosa y con un halo de peligro que ponía los pelos de punta. No lograba entender qué pretendía la madre llevándole allí, a compartir historias con personas como aquellas, pero quería creer que todo tendría su explicación en algún momento. Había aprendido con los años que nada carece de sentido, así que se limitaba a permanecer allí, escuchando las historias de todos ellos,
¿A cuál más disparatada? Isabel, como siempre, era la última en llegar, así que se entretuvo observando a sus nuevos acompañantes. Plata era una aberración, mezcla de dos razas inconcebibles para él y de las que jamás había escuchado hablar. Su pose, su mirada y su mera existencia le parecían peligrosas y estimulantes a la vez. Parecía esperar con ansia la llegada de Isabel, con quien compartía una de esas razas. Por lo poco que les había escuchado hablar, en otras circunstancias habrían sido enemigos mortales, pero allí no. En la biblioteca todo era diferente. «Vaya elenco, ¿eh?», dijo una voz a su lado. Dorken, el hechicero, se sentó a su lado haciendo chirriar la silla de madera. A pesar de su predisposición a desconfiar de otros como él, Argot congeniaba con ese hombre extraño. El negro bastón que siempre le acompañaba le producía una preocupante atracción. ¿Has encontrado la respuesta? Argot miró a Dorken sin entender. Te pasas horas ahí sentado, mirando a tu alrededor, y sé que estás tratando de comprender. El mago hizo un gesto con la mano como abarcando toda la estancia y sus ocupantes. Comprender esto. ¿Tú no lo haces? El hechicero esbozó una enigmática sonrisa. Si supieras tanto de los dioses como yo, no perderías el tiempo en tratar de comprender nada. Aquellas palabras quedaron grabadas en su mente mientras la risa de Van quebraba la conversación. El joven de ojos naranja había encontrado su libro, aquel del que se suponía que había salido, y saltaba de júbilo con él en la mano. Su alegría y despreocupación podían llegar a ser contagiosas. Había alardeado de ser capaz de hacer explotar las cosas y Argot no estaba seguro de querer ver algo así. A su lado, Wade lo miraba, incómodo por esa forma de ser tan espontánea. Argot sentía mucha curiosidad por el Magisato. Sus tatuajes representativos de su poder le recordaban al suyo propio. Aún no habían cruzado la palabra, pero era consciente de que él mismo no se había mostrado demasiado comunicativo. Quizás debería dejar de tratar de comprender como le sugería Dorken y aprender todo lo posible de aquella curiosa experiencia. «Madre, ¿qué quieres de mí?», se preguntó no por primera vez. Con un suspiro se puso en pie y se dedicó a recorrer las largas estanterías, tenuemente iluminadas, sin buscar nada en especial. De pronto, sus ojos se clavaron en un título en concreto: La senda del destino. Eran varios libros y, sin necesidad de mirarlos, supo que eran los suyos, que era cierto que cada uno de los allí presentes procedía de uno de ellos. Eran 5. Sin pensarlo, cogió el último tomo. Su título estaba borroso y era ilegible, pero el nombre del autor sí se entendía bien: Raiko Cruz. No le sonaba de nada. Se preguntó si entre aquellas páginas estaría escrito su destino, el fin último que daría sentido a su existencia, aquel que le había mantenido tantos años en movimiento, vagando por toda acera. ¿Estaría allí la respuesta? Y si estaba allí, ¿realmente quería saberla de antemano? Sin pensarlo 2 veces, abrió el libro por la última página. Si alguien tenía derecho a conocer cómo iban a terminar sus días, era él. Las páginas estaban en blanco. «¡No!», gritó, mientras arrojaba el volumen lejos de sí. El libro cayó de cualquier manera en el suelo del pasillo como un animal herido. Unos pasos resonaron en la biblioteca y Argot supo que Isabel había llegado por fin. La vampira siempre se hacía de rogar. Lanzó una última mirada al libro y a sus páginas vacías y después se regresó con los demás. Iba a dar comienzo la reunión. Isabel era siempre la última en llegar. Se hacía de rogar como el protocolo exigía a una mujer de su posición. Todos aguardaban silencio al oír el ruido de sus tacones hasta que aparecía tras una de las librerías y les regalaba una agradable sonrisa. Era la única fémina del grupo y eso la hacía ser muchas veces el centro de atención. Solía colocarse en un lugar privilegiado de la mesa,
mientras que los hombres intercambiaban sus sitios para escuchar las historias sobre su mundo y relatarle vivencias de los suyos. Isabel era la hija del vampiro más poderoso del territorio y eso le confería un halo especial. Su belleza estaba prohibida incluso a los dioses, y su mente preclara podía rivalizar con la de cualquier superdotado. Isabel les hablaba de un mundo de sombras, donde vampiros y cazadores luchaban por su supervivencia, donde los antiguos dioses, hastiados de su vida en el Olimpo, los habían creado para ser peones de su guerra, regocijándose en las victorias y golpeados por la ira en las derrotas. Su territorio era el único que vivía en paz con los enemigos, a costa de un alto precio. Había sido precisamente su adorado padre quien había conseguido aquel pacto que había logrado la supervivencia de su especie en la tierra. Isabel echaba de menos los días en los que había sido una simple humana, libre y feliz. Sus días de primera bailarina en el ballet de París, los almuerzos con su familia y las infinitas preguntas de su hermano pequeño. Si cerraba los ojos, aún podía escuchar su movimiento preferido del cascanueces, el número 13, la última obra que representó antes de morir. Todo se había esfumado cuando Ignacio la había convertido en un redivivo, un ser sin alma que seguía soñando. Y durante muchos años se había sentido atrapada en una cárcel de oro, hasta que descubrió el portal que la había traído a este mundo y donde había conocido a otros personajes tan complicados como ella. El más interesado en sus relatos era Plata, que la escuchaba absorbiendo cada palabra y sin poder evitar a menudo las muecas. El mitad vampiro, mitad licántropo, era incapaz de imaginarse un mundo tan distinto al suyo, con unos vampiros tan dispares a los que él mismo había conocido. A pesar de las diferencias, los dos se entendían bien y disfrutaban de sus largas conversaciones. Muy a menudo se les unía Bang, un joven díscolo algo inocentón, que en cuanto le daban la oportunidad no paraba de hablar de la extraña familia con la que vivía tras su puerta. Isabel se había quedado fascinada por los sobrenaturales ojos del muchacho, y él compartía ese gusto por perderse en el iris miel de la mujer. De Wade le gustaba esa conexión con la madre naturaleza que tanto le recordaba a su amigo Javier. El muchacho contaba historias sobre su tribu y explicaba el significado de sus tatuajes y las diferencias entre sus clanes. De Argot y Dorken aprendía cómo meterse en serios líos y salir indemnes de ellos, y siempre acababa riendo a carcajadas con sus peripecias. Admiraba el poder que tenían los hechiceros, tan distinto a los dones de los vampiros, y se imaginaba haciendo una visita a sus mundos y viviendo grandes aventuras junto a ellos. A veces, cuando Isabel no necesitaba palabras, simplemente se dedicaba a recorrer las estanterías de la biblioteca y a leer los títulos en los lomos. Se preguntaba qué otras clases de realidades aguardaban tras sus páginas. A menudo sentía la tentación de leer el segundo y el tercer tomo de la saga de la que era protagonista, Saga de Sangre, pero temía el futuro que la mente de su creadora había preparado para ella y sus amigos. Jessica Herrera la había introducido en un mundo complejo, lleno de peligros, pero también fascinante. Casi tanto como lo que parecía el mundo real, aunque, por lo que sabía, aquí no existían los vampiros, ni los cazadores, ni los hechiceros, ni los licántropos. Tal vez por eso los escritores inventaban mundos de fantasía, para evadirse de una realidad limitada y vivir durante un tiempo una hermosa aventura. ¿Te preocupa algo? La voz de Wade la sobresaltó a su espalda. Estás más callada que lo habitual esta noche. Pensaba en mi destino, en si la guerra acabará en algún momento mi mundo, en si mi autora aún cree en los finales felices. Tu destino está sellado, de nada sirve preocuparse, le respondió el joven muchacho. Tal vez tu historia no tenga un final. Isabel masticó las palabras durante un rato. Abrió el último libro, pero no leyó las últimas palabras. Solo miró la fotografía de su creadora con la esperanza de que Wade tuviera razón.
Como al final de cada noche, cuando la magia estaba a punto de expirar, comenzaron los brindis de despedida. Isabel brindó para que en cada estación hubiera un andén 9 3/4. Dorken porque el anillo de poder no se tratase solo de una alianza. Whale por el verdadero nombre del viento. Argot brindó por las canciones de hielo y Van añadió rápidamente que también por las de fuego. Plata, finalmente, lo hizo por descubrir el lugar donde los árboles cantan. Nosotros, artistas de diferentes disciplinas, brindamos por ustedes, porque sin su interés por la cultura, nuestros personajes jamás habrían cobrado vida. Como al final de cada noche, cuando la magia estaba a punto de expirar, comenzaron los brindis de despedida. Isabel brindó para que en cada estación hubiera un andén 9 3/4. Dorken porque el anillo de poder no se tratase solo de una alianza. Whale por el verdadero nombre del viento. Argot brindó por las canciones de hielo y Van añadió rápidamente que también por las de fuego. Plata, finalmente, lo hizo por descubrir el lugar donde los árboles cantan. Nosotros, artistas de diferentes disciplinas, brindamos por ustedes, porque sin su interés por la cultura, nuestros personajes jamás habrían cobrado vida. De la Feria del Libro, por dejarnos el espacio para la actividad, a los escritores Carlos González Sosa, Raico Cruz, Melanie García Sousa, David Medrán Godoy, Sandro Doreste Bermúdez y Jessica Herrera, por embarcarse siempre en cualquier proyecto donde la fantasía esté presente. Y por supuesto a los artistas Beatriz Rodríguez, Darens, Franz Valentine, Ana Guadalupe Lauzirica, Vicente Tortosa y Melanie García Sousa. Los ilustradores han venido pertrechados con sus tarjetas de visita por si quisieran hacerles algún encargo. Pueden abordarlos a la salida. Por supuesto, no podía faltar nuestro agradecimiento a quien ha puesto voz a los personajes, la actriz Carolina Cabrera y a Canaria Cecilia por su colaboración. Gracias a todos los presentes, esperamos haber puesto un gran broche de oro a la feria y buenas noches.